Vamos a leer en Segunda de Corintios. Ahí en la pantalla creo que está Primera de Corintios, ¿verdad? Pero quiero empezar en Segunda de Corintios. En el segundo libro que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintios, en el capítulo 13, que sería el último, ¿verdad? En el último capítulo de Segunda de Corintios, y vamos a leer ahí en el versículo 5. Amén. Versículo 5. El último capítulo de Segunda de Corintios, en el versículo 5. ¿Lo tiene? Amén. Aleluya. Bueno, leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice la escritura. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Santo Padre, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos hoy, Señor, que tu palabra, Señor, sea como lo es, viva, eficaz. Señor, que hoy tu Santo Espíritu haga la obra en nosotros. Señor, que tu palabra escrita, la palabra revelada, Señor, esa palabra revelada que dejaste, que diste y hablaste a través, Señor, de los apóstoles, de los profetas, Señor, que tú levantaste para edificarnos, como dice el libro de los Efesios, Señor, que tú edificaste tu iglesia, Señor, en el fundamento de los profetas, de los apóstoles, Padre, que hoy, Señor, esa palabra que les revelaste a ellos es la que nosotros tenemos, Señor. Que esa palabra, Señor, que es, Señor, para redargüirnos, para enseñarnos. Porque la Escritura dice que toda la Escritura, Señor, es útil para eso, para redargüirnos, para edificarnos, para enseñarnos, para llevarnos a la verdad. Que hoy, Señor, tu palabra se nos abra, Señor. Que, Señor, haga el trabajo para el cual, Señor, tú la has mandado esta noche sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu, y que todo eso se manifieste, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestra vida diaria, para que podamos, Señor, nosotros caminar, Señor, caminar en la verdad, caminar, Señor, hacia la justicia, caminar, Señor, hacia la estatura del varón perfecto, Señor, que podamos cada día crecer, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Aleluya. ¿Qué verso, ¿verdad, hermano? Es un verso, hermano, que nos lleva a no fijarnos en el hermano que está a la par, a no fijarnos en el hermano que está atrás, sino que es un verso, hermano, del apóstol Pablo, donde nos lleva, hermano, a olvidarnos de todo, ¿verdad? Prácticamente a encerrarnos en una habitación donde no haya nadie y estemos solo nosotros, donde podamos, hermano, examinar no lo que sucede a nuestro alrededor, sino que examinar lo que sucede en nuestro interior. Cuando yo leo este pasaje, hermano, y el otro pasaje que vamos a leer, que está ahí en la pantalla, es un pasaje fuerte, porque yo creo, hermano, que las cosas más difíciles, mire, de las cosas más complicadas, siento yo, hermano, de las cosas más difíciles que hay en la vida, es poder examinarse uno mismo, poder aceptar que estamos mal, o poder aceptar nuestros errores. Yo creo que es muy fácil, amado hermano, el poderse dar cuenta de todo lo demás, ¿verdad? De todo lo que gira alrededor. Es muy sencillo. Si usted va a una casa, si yo voy a una casa, si nos invitan a otro lugar, hermano, uno se fija en los detalles que hay en esa casa. Uno dice, oh, mira, el piso está un poco manchado, mira la pared. Si viste que cuando nomás uno abre la puerta huele a pescado, pues les gusta mucho el pescado a los hermanos. Hermano, uno, o sea, como que va analizando rápido, ¿verdad? Pero cuando uno entra a su casa, hermano, la casa puede estar patas para arriba, que no se da cuenta, porque no le incomoda. Si nos incomodara, amado hermano, como nosotros nos fijamos en todo lo demás, nos incomodara a nosotros lo de nosotros, en el mundo no hubieran guerras, en el mundo no hubieran problemas, viviéramos en una paz, amado hermano, una paz con todo.
porque estaríamos nosotros enfocados en cambiar y en mejorar a nosotros mismos. Por eso ve que cuando Jesús, hermano, les hablaba algo de esto a los apóstoles, Jesús les decía, no, primero saquen la paja de su ojo, la viga de su ojo, porque si no, no van a poder hacer un juicio justo sobre sus hermanos, decía, ¿verdad? Jesús les hacía les instaba a eso. Pero el apóstol Pablo, hermano, va más allá. A mí me gustó el ejemplo que puso un hermano un día y dijo, mire qué tan difícil es darse cuenta de lo de uno mismo y qué fácil darse cuenta de los demás. Porque mire, hermano, yo soy una persona que no mucho me gustan los olores. Un poquito delicado en eso, ¿verdad? O sea que hermano, tal vez, mire, como le digo, ¿verdad? Uno no se fija en uno, pero yo soy un poco mañoso en los olores de los demás. Si alguien ya huele un poquito mal, a mí me cuesta acercarme un poquito, hermano. Yo batallo con eso, ¿verdad? Usted va a decir, no le conocía ese lado, hermano, pues para que vea que no somos perfectos, que somos mañosos. Entonces a mí me cuesta eso, hermano, me cuesta un poco con los olores, de verdad. Y con eso, hermano, pero no me doy cuenta de que probablemente usted dice, lo que dice el hermano, sí, a veces huele mal. Huele a sudor cuando acaba de salir de trabajar, ¿verdad? Pues mire, hermano, un hermano puso un ejemplo y él decía, usted sabía, hermano, que la mayoría o un 99% de personas no se da cuenta que le huele mal la boca. Es un olor que nosotros no sentimos. Usted, hermano, mire, usted puede estar hablando así y hablando y hablando y hablándole en la cara a otra persona, pero el ser humano es incapaz de sentir el propio olor de su boca. Pero usted dice tal vez, a mí no me huele mal la boca. No lo diga usted, pregúntele a su esposo o a su esposa o a alguien más. Usted va a dar cuenta si sí o no. Pero que el ser humano, hermano, las feromonas que suelta, esas hormonas que brota el ser humano, que emiten el olor, ¿verdad? El ser humano de sí mismo no puede. Usted le hace así y tampoco, hermano, cuesta que uno pueda tener esa habilidad. Pero yo le aseguro, amado hermano, que usted sí tal vez es capaz de decirle a alguien, te huele mal la boca, o dice al hermano le huele mal la boca, o a aquella persona le huele mal la boca. Pero si se lo llegan a decir a usted, si yo le digo un día, hermano, si usted está hablando conmigo un día, yo le digo, ¿cómo se va a sentir usted? Si usted está hablando un día conmigo, le digo, hermano, mire, por favor, hermano, ya no me hable. Hágase un poquito para atrás porque, hermano, le huele mal la boca, hermano. ¿Qué me va a decir usted? ¿Va que eso duele? Duele, hermano. Usted va a decir, ya no le vuelvo a hablar en su vida a este hermano. Pero nosotros sí somos capaces de emitir juicios de que al otro, el otro, ¿verdad que sí? Entonces, mire, el apóstol Pablo hace un llamado a eso porque yo le digo, el ser humano somos tan, hermano, mire, yo le aseguro que de 100 personas, tal vez una persona es capaz de no molestarse que le hagan ver errores. Todos los demás siempre tenemos algo cuando nos hacen ver errores y es defendernos. Es muy difícil, amado hermano, que el espíritu de una persona sea capaz de decir, ok, decime mis errores y que se quede. No, hermano, con la primera cosa que le digan a uno, ya le empieza a hervir un poquito la sangre. Y ya que le empiezan a decir todos sus errores a uno, hermano, pues no lo aguanta, no soporta que le digan, es que vos sos lo que decís. Vos criticás mucho, juzgás mucho y no te has dado cuenta que del 90% que criticás y que juzgás, tenés el 90%. Que le digan a uno eso, hermano. Por eso le digo de que esto, hermano, es delicado. Cuando el apóstol Pablo, mire lo que le dice a ellos, mire lo que le dice. Vamos ahí al versículo 13:5. Examinen a sus hermanos. ¿Ah, que así dice? No, mire, no dice examinen a sus hermanos. Examinaos a quiénes, a usted mismo. Mire, ahorita
mire cómo es nuestra mente. De que ahorita a usted o a mí ya le puede estar pasando por la mente, no usted, el hermano. Ahorita usted puede estar diciendo, uy, qué bueno que el hermano va a hablar de esto, porque ese hermano necesita examinarse él mismo. Mire cómo rápido, hermano, se empieza a ir ya uno, porque es que es muy difícil centrarse en esto. A mí me gustaba cuando un hermano ponía la anécdota de aquella viejita que llegaba a la iglesia, hermano, y siempre se paraba y le decía al pastor, ¿qué mensaje, pastor? Mire, pastor, ¿qué mensaje? Hoy sí le habló el Señor, porque ese mensaje yo soy testigo que era para el hermano tal, para la hermana tal y para el hermano tal. Y el pastor decía, sí, hermana, sí. Y cada vez que el pastor predicaba, hermano, la hermana se paraba y siempre llegaban del pastor y le decía, pastor, vengo a confirmar el mensaje. Y el pastor decía, sí, hermana, sí. Lo que usted habló es lo que está viviendo la hermana tal y el hermano tal. Porque mire, el hermano tal no vino, el hermano tal no vino. Lo que usted habló es lo que necesitaba la iglesia, lo que necesitaban los hermanos. Y el pastor decía, qué bueno. Pero se dio cuenta, hermano, de que la hermana nunca se paraba y decía, pastor, mire, hoy me habló el Señor. Hasta que dice, hermano, que un día el pastor se puso de acuerdo con toda la iglesia y le dijo a toda la iglesia, no venga nadie hoy. Nadie vaya. Y no le avisó a la hermana, para que él quería que solo la hermana estuviera ahí. Y no le avisó a nadie, dice, y nadie llegó ese día al culto y la hermana estaba ahí sentada en primera fila y el pastor, hermano, se echó un mensaje parecido a este, ¿va? Y se paró, terminó de predicar y se paró la hermana. Dice que el pastor dijo, hoy no hay escapatoria, hoy le habló el Señor. Y se levantó la hermana y le dijo, pastor, Dios está con usted. El Espíritu Santo, me doy cuenta que sí le revela su palabra. Lástima que no vino ninguno de los que era el mensaje para ellos. Así nos vamos nosotros muchas veces, hermano. Enfocarse en sí mismo es muy difícil. El apóstol dice, examínense a vosotros mismos. Si estáis en qué dice, hermano, o sea, no examine la fe del otro. No examine la fe del que no vino, no examine la fe del hermano tal, no. Examine cuál fe, la mía, mi fe. Examinaos, dice, si estáis en la fe. Yo tengo que examinar si yo. Pero eso, mire, hermano, por eso es que a mí me cuesta mucho tirar a matar, hermano. Me cuesta mucho, hermano, subirme a los púlpitos y tirar a matar, porque con las mismas palabras que uno juzga será juzgado, dice la Escritura, hermano. Con lo mismo que uno pide que hagan, con eso mismo el Señor le va a decir a uno. Mire, hermano, yo soy delicado para hablar de los hijos. Yo tengo unos mensajes ahí, hermano, sacados del griego, del hebreo, sobre muchas cosas, pero yo digo, santo, yo tengo mucho cuidado al hablar de los hijos. Porque yo tengo 2 niñas, hermano, que van creciendo. Y como dice un dicho, hermano, que el que escupe para arriba en la cara le cae. Entonces, por eso ve que son bastante delicados, porque no quiero después dar vergüenza, ¿verdad? Que mis palabras nos juzguen. Dice la Biblia que nuestras propias palabras nos van a juzgar delante de Dios. Mis propias palabras me van a juzgar de cómo yo hablaba, de cómo se tienen que tratar a las esposas. Esas mismas palabras me van a juzgar a mí cuando me juzguen mi relación con Blanqui. No me puedo parar aquí, hermano, y empezar a decirle a usted que sea así con su mujer, que sea así, que sea allá, que sea aquí, que sea allá. Y esas mismas palabras Dios me las va a presentar cuando juzgue mi relación con mi esposa. Y yo tratando mal a Blanqui, ¿verdad? Y yo, hermano, dando lástima con mi relación con ella. O con mis hijas, ¿verdad? Con mis hijos. Entonces, tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Por eso usted ve, hermano, los mensajes que si usted estudia cada mensaje en la escritura de cada uno de los predicadores, de cómo desarrollaban sus cartas, sus epístolas, usted se cuenta, hermano, cómo los apóstoles escribían, de cómo ellos iban viendo y desarrollando. Pero entonces, mire, es que me estoy yendo por otro lado, hermano. Mire, a veces, bueno, yo me voy por donde el Señor nos lleve, ¿verdad? Porque no me quería detener tanto ahí, pero mire. Entonces dice, probado, conocéis vuestra fe,
Si estáis probados a vosotros mismos 2 veces. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Mira, hermano, ¿usted se conoce? ¿Usted me conoce más a mí, tal vez? ¿O yo lo conozco más a usted que nosotros a nosotros mismos, verdad? Miren lo que dice la Escritura. ¿O no los conocéis a vosotros mismos? Mire, hermano, usted sabe si usted es un hipócrita, hermano. Yo sé si yo tengo una doble vida, hermano. Yo sé si yo me paro aquí solo a mentir, hermano. Tengo que saberlo, hermano. No puede ser tan uno, hermano, incapaz de poderse conocer a sí mismo. La Biblia dice, y el apóstol Pablo pone una pregunta, dice, ¿o no se conocen ustedes mismos? Hermano, yo le pregunto, ¿se conoce usted mismo? Y si se conoce usted mismo, si me conozco yo mismo, ¿por qué nos molesta cuando alguien más nos hace ver esas cosas que ya sabemos? ¿Verdad? ¿O no se conocen ustedes mismos? Dice, mire, que Cristo está en vosotros. Hermano, no podemos dudar. Mire, sí, nosotros podemos dudar de cualquier cosa, hermano. Usted puede dudar de, no sé, hermano, mire, dude de cualquier cosa, pero si de algo no podemos dudar, dice la Escritura ahí, es de que Cristo está en nosotros. Mire, hermano, si hay una duda, si usted duda que Cristo está en usted, esta es la primera alarma que hay que tener en la vida, hermano. Si yo le pregunto a usted, hermana Abby, ¿Cristo está en usted? Usted no puede dudar. Hermano Martín, ¿Cristo vive en su corazón? No puede dudar. No podemos dudar. Esa tiene que ser como hermano, como la seguridad de nosotros. Porque si nosotros está esa duda de que Cristo vive en nosotros, ya ahí es como el rojo. Mire, hermano, y ahorita alguien, es que es difícil, porque ahorita alguien debe estar diciendo ya en su mente, ¿cómo podían responder que sí si se viera como que Cristo no viviera en su corazón? Mire, ya se está yendo uno por el otro lado. Yo le pregunto, hermano, ahora todos me van a responder. Hermano, ¿Cristo vive en usted? ¿Cristo vive en usted? Dígalo más duro. ¿Cristo vive en usted? ¿Sí? Es lo que dice con Cristo. A menos que estéis, mi hermano, uno mismo sabe si está reprobado, hermano. Mire, hermano, esto es como cuando uno estaba en la escuela. Uno sabía si iba a perder o no, hermano. Uno sabía si iba a perder o no. Mira, a mí me daban un examen y yo agarraba el examen y yo lo miraba que no sabía, pero ni mi nombre. A veces dudaba hasta si mi nombre tenía que poner ahí. Uno sabía, hermano. Si uno no había estudiado, uno le daban aquel examen y uno empezaba y decía ahí cuál es la fórmula de la raíz cuadrada de 577, la fórmula de cómo vamos a sacar el titanio del uranio y cómo vamos a mezclarlas para que... mi hermano no sabía, hermano, él estaba ahí, se ponía, y cuál es la capital de Afganistán y la capital de Turquía. Mi hermano, yo no estaba nada, hermano. Yo no entregaba el test y yo no entregaba... Si usted, hermano, entregaba el test solo con su nombre, ¿a poco usted, cuando iban a dar los resultados, esperaba que le dijeran aprobado? No, ¿verdad que uno se sentaba y uno ni quería llegar? Y habían veces que yo ni quería llegar a la escuela porque yo ya sabía que cuando dijeran Gómez Solórzano, mire, hermano, nunca me eché un 0, pero sí un 8 de 60 puntos, hermano. Me recuerdo que una vez en física fundamental, hermano, cuando dijeron mi nombre, dijeron, porque los profesores tenían la maña, hermano, eran malos los profesores, tenían la maña de decir el nombre y de dar la calificación así a todos. Empezaban ahí, Albertino Pérez, 60 sobre 60. Magali no sé qué, 50 sobre 60. Así, enfrente de todos, hermano. No, y cuando empezaban ya a dar, hermano, y Gómez, Solórzano, Rudy, 8. Decían todo. Entonces uno ya sabía, hermano, yo ya sabía que estaba reprobado. Imagínense, hermano, que así fuera, ¿no? Imagínense que ahorita el Espíritu Santo me ungiera, hermano. Viniera sobre mí el espíritu de la profecía. Y ahorita el Señor me dijera, da las calificaciones.
Santo y empezaras en el nombre de Jesús, va a empezar a decir, el Espíritu Santo dice, tal persona a reprobar, santo Dios, man. Ya uno sabe, hermano. Está como cuando nosotros íbamos a ir a aquella iglesia donde decían que iba a llegar el profeta, un profeta decían que iba a llegar, hermano. Pero tenía fama ese hermano, de que ese hermano no se le escapaba ni una, hermano. Mire, ese hermano era de El Salvador, ese hermano iba a llegar a la iglesia y se creó una bulla ahí, hermano, que decían, viene un hermano que el Señor lo usa, pero ese hermano no se le escapa una, decían. Ese hermano el Señor le revela hasta qué comiste hace una semana, decían. El Señor le revela todo, decía, tiene un don de revelación, decían, hermano. Y nos llegó una invitación a la iglesia, hermano. Y el pastor comisionaba personas para ir a los eventos que nos invitaban. Y cuando llegó la invitación de la iglesia donde iba a estar ese hermano, nadie quería que lo mandaran ese día para allá, hermano. Porque decían, el hermano sí le dice a uno todo. Y nos mandaron a nosotros, hermano. Y yo me recuerdo, hermano, que con miedo íbamos todos. Y mi hermano, y eso que era un hombre. Eso que era un hombre, hermano, que el que supuestamente tenía ese don. Pero, hermano, íbamos un grupo y muchos no querían ir. ¿Qué estaban escondiendo? ¿Qué estaban escondiendo? No querían ir, hermano. Muchos no querían ir. Y cuando me recuerdo que cuando llegamos, hermano, con miedo nos sentamos todos, hermano. Y todos estábamos hasta atrás, nos sentamos con miedo, como desde aquí no nos mira el hermano, ¿eh? Con miedo, hermano. Y cuando el hermano terminó de orar, porque estaba orando, y el Señor le empezó a hablar, hermano, y el hermano solo se paró y le dieron el tiempo para predicar, y él empezó a decir, estaba orando, y el Señor me enseñó esto, y empezó, hermano. Y mire, hermano, sí, cuando yo empecé a ver que los que íbamos, y a tres de los que íbamos, dijo, unos jóvenes que venían entrando, dijo, yo estaba orando y los vi, y venían entrando, eran tantos jóvenes, y cuando yo escuché eso, yo dije, sí, es verdad, el Señor le revela al hermano, y empezó a darles, hermano, a hablar a los hermanos, y cabal, hermano, pero yo me pude dar cuenta, a lo que voy yo, hermano, es el miedo que había, porque sentíamos, o se sentía, que el Señor le hablaba a un hombre lo que había oculto en el corazón, por un hombre, y ahora, amado hermano, ¿por qué no sentimos eso? Digo yo, cuando vamos a orar y nos vamos a postrar delante de su presencia. Si dice la Biblia que no hay pensamiento oculto delante de Dios, ni sentimiento oculto delante de Dios. Dios conoce todo de nosotros. Todo. Dios sabe qué hicimos, hermano, en la noche, en la mañana, en la madrugada, en el baño, en el cuarto, todo. ¿Con qué temor nos podríamos venir delante de Dios, hermano? Si sabemos que Él sí lo conoce todo, que sí estamos delante de Él, amado hermano, si uno sabe. Entonces nosotros sabemos, el apóstol Pablo dice, a menos que estéis reprobados. No quiero, yo le iba a decir, levanten la mano todos los reprobados, le iba a decir, pero mala onda, va. Ahí sí ya, hermano, imagínense quemarse ya de esa manera uno, va. Va, levanten la mano todos los aprobados. No, solo como 3 aprobados hay. Porque ahí dice la palabra, o no os conocéis a vosotros mismos. Mire, en Corintios, vamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 11. Examinaos a vosotros mismos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Hay un llamado, hermano. Hay un llamado cuando nosotros hacemos la Santa Cena. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 11, 28. Esa misma palabra que aparece ahí en el griego es la misma palabra que aparece ahí, la que vamos a leer ahí. Por lo tanto, ¿qué les dice el apóstol Pablo? Por lo tanto, pruébense cada uno, ¿a quién, hermano? A sí mismo. Y luego, ¿qué dice? Y coma del pan y beba de la copa. Hay un llamado nuevamente, ¿a qué? A probarse uno mismo. Bueno, hermano, vuelvo y repito, no todos tienen la capacidad, no todos tenemos la capacidad de llegar a este nivel. Para llegar a un nivel de probarse a uno mismo, de examinarse a uno mismo, no lo puede hacer cualquier persona. Como le dije,
Nadie, no cualquier persona, casi nadie puede saber si tiene mal olor en la boca o no. No tenemos esa capacidad. Es muy difícil que una persona llegue al nivel de poder sentarse y probarse a sí mismo. Y examinarse y probarse a sí mismo. Fuéramos muy distintos si tuviéramos esa capacidad. Mire, para llegar a este nivel, usted ve ahí que la Biblia dice y pone esto, hermano, antes de participar en ¿qué? En la Santa Cena. Dice ahí, y coma así del pan, después de ¿qué, hermano? De haberse examinado, de probarse a uno mismo si está en la fe, y beba de la copa. Bueno, mire, hermano, en la Escritura, vamos a Apocalipsis capítulo 4 y versículo 8. Vamos a ir rápido, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Aparece una figura en el cielo de un ser que tiene esa capacidad. Hay unos seres que tienen la capacidad de hacer eso. Apocalipsis 4, 8, ¿ya está ahí? Dice, leámoslo pues, leámoslo. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno ¿cuántas alas? 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos ¿de qué, hermano? De ojos. Y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían esos seres? Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mire, hermano, esos seres, mire, cuando usted lee Apocalipsis, hermano, debemos de aprender a leer la Escritura y aprender a leer cada libro, hermano, de acuerdo a qué género literario es. Y Apocalipsis es un libro, hermano, con literatura apocalíptica, donde tiene muchas figuras. Entonces acá, amado hermano, mire, muchos cometen el error de cuando llegan, por ejemplo, en este pasaje, de imaginar como algo físico, literal, así, ¿verdad? Pero cuando uno va conociendo las figuras literarias, amado hermano, y los símbolos, la simbología, se da cuenta de que no habla exactamente de que en el cielo sean seres así, y ve que hasta gente los dibuja y pone así. Entonces, hermano, imagínense qué feo, imagínense, hermano, qué feo ver que exista un ser que tengan miles de ojos aquí en todo el cuerpo, hermano. Imagínate que el montón de ojos abriéndose y cerrándose en todo el cuerpo, y por dentro y por fuera. ¿Cómo puede ser posible eso? Imagínense eso. Imagínense entonces un ser allá en el cielo, hermano, con miles de ojos aquí, en todo el cuerpo, y todos los ojos abriéndose y cerrándose, y adentro también, y con 6 alas, y con cara de no sé qué. Entonces, hermano, cuando uno lee Apocalipsis, tiene que saber interpretar las figuras literarias de lo que la Biblia está diciendo. Entonces, mire, este tipo de ser, cuando habla de esos ojos por fuera y ojos por dentro, es porque estos seres tienen la capacidad. Esto usted lo puede ver, hermano, no me lo estoy inventando yo y sacando de la manga, no, esto usted lo puede ver en las interpretaciones que la iglesia cristiana le ha dado a este pasaje. Por ejemplo, cuando uno lee a los padres de la iglesia, cuando uno ve, hermano, la teología histórica, cómo se han interpretado los pasajes de la Biblia, y uno ve, amado hermano, entonces que estos seres, esa figura de ojos por dentro y por fuera, es porque estos seres tienen la capacidad, hermano, de verse espiritualmente por dentro, que son capaces de ver físicamente para afuera, pero son capaces de examinarse internamente. Entonces los ojos por dentro es figura, hermano, de la capacidad que se tiene de poderse ver internamente. Entonces, mire, este tipo de seres tienen esa capacidad para poder estar enfrente de Dios, hermano. Enfrente de Dios estaban estos seres, ¿sí o no? ¿Qué estaban cantando? Santo. Mire, hermano, para poder estar enfrente de Dios con una alabanza pura y real, tenemos que tener la capacidad de vernos internamente. Bueno, mire, hermano, nadie puede pararse delante del Señor y darle un verdadero santo, 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 si no se ha visto internamente. Entonces, eso es un paso importantísimo, hermano. Aprender a vernos internamente nos hace alabar al Señor de una manera correcta, santa. Por eso dice la Biblia que nadie se presentará delante del Señor con manos sucias. Pero todos, la mayoría, muchas veces venimos con Él, santo, santo, con manos sucias, porque no nos hemos aprendido a ver internamente. Mire, entonces vemos ahí, hermano, que lo espiritual, la única manera de verse internamente es espiritualmente.
Lo interno es espiritual. Lo externo, ¿verdad?, es lo físico. Usted se puede ver qué ropa carga. Hermano Martín, ¿qué color es su camisa? ¿Qué color es su camisa? ¿Cuál color dice? ¿Burgetti? ¿Cuál color es, dijo? Bueno, no le escucho. Rojo no, ¿va? Burgetti dice. Burgan. Bueno, hermano, mire ese color, no me lo sabía yo. Ya vio que el hermano de usted, todos dijeron que era rojo, ¿sí o no? Ya vio, porque nosotros vemos, pues, pero el hermano no, él sí sabe lo que carga. Carga una Burgan. ¿Y qué color es? Bueno, su pantalón, ese sí es gris, ¿o no? No va a salir con que Oscan. ¿Qué color es su pantalón, hermano? Gris, porque él se conoce, hermano. Mira, eso sí lo podemos ver. Nosotros podemos ver, hermano, nuestro exterior. Eso sí. Pero nuestro interior. Nuestro interior se puede ver solo de una manera espiritual. Vamos a Corintios capítulo 15. Por eso, mire, hermano, si no estamos caminando espiritualmente, va a ser imposible vernos por dentro. Solo vamos a poder ver lo físico. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer en el versículo 43. Primera de Corintios 15, 43. ¿Ya está ahí conmigo? Mire, dice: se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 46, mire, 46. Mas lo que, hermano, mas lo espiritual no es primero, sino lo que, lo animal, luego lo espiritual. En la versión del pastor ya dio la definición de una vez: natural. Esta palabra, hermano, las palabras que aparecen ahí en el griego, la palabra espiritual es, mire, esta le va a parecer a usted, al hermano Julio le va a parecer conocida, y al hermano Emiliano, ¿verdad? Porque es la palabra neumáticos, como las llantas, ¿verdad? Neumáticos es la palabra espiritual. Y la palabra que aparece ahí para animal, hermano, es la palabra chicos, que quiere decir natural o físico. No quiere decir que es un animal, no quiere estar hablando de alguien que sea una bestia, alguien de déspota, una persona, hermano, irracional. No, cuando se refiere ahí es como el alma, como algo físico. Dice, hay un hombre físico, hablando de esto, materia, órganos, células, átomos, de lo que estamos compuestos nosotros. Ve que el ser humano está compuesto ¿de qué? De átomos, de células, de partículas y todo esto, ¿va? Entonces a eso se refiere. Hay un hombre natural, material, y también, ¿qué dice ahí? Hay un hombre espiritual. Pero ¿qué dice que es primero? Lo natural, o sea, lo físico. Mira, hermano, cuando Dios creó al ser humano, ¿a poco lo creó primero espiritualmente? No. ¿Qué dice la Biblia que hizo en el Génesis capítulo 2? Agarró primero el barro, formó ¿qué primero? Lo físico, la materia. Y después, cuando ya tenía la materia, ¿qué hizo? Sopló neumos, espíritu, sobre el hombre. Y fue el hombre, ¿qué dice? Un ser viviente. Un ser viviente. Entonces la escritura dice ahí, primero es lo físico y después es ¿qué? Lo espiritual. Hay una unión ahí de lo físico y de lo espiritual. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Porque nos vamos a dar cuenta, amado hermano, de que hay 3 clases de hombre en la Biblia.
Vamos a Corintios capítulo, vamos a Primera de Corintios capítulo 2. 2. Primera de Corintios capítulo 2. La Biblia menciona 3 tipos de hombre. Tres tipos de hombre en la Biblia. Ya está ahí, 1 Corintios capítulo 2. Versículo, vamos a leer en el versículo 10. Ya, vamos. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién nos la reveló? Por el Espíritu Santo, porque es con la E mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún la profundidad de Dios. El 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino que dice ahí, hermano, el espíritu del hombre que está en él. Ok, hermano, ¿usted con su mente puede saber su interior? No. Ahí dice que claramente que solo hay una forma de conocer lo interno. ¿Y quién es la única parte de usted que puede conocer lo interno? Según la Biblia, el espíritu. Para conocerse usted mismo, para examinarse usted mismo. No lo puede hacer con la mente. No lo puede hacer con la mente. Ahí dice que para examinarse a uno mismo, para conocerse uno mismo, lo puede hacer solo con una parte de uno que es la cual, el espíritu. Ahora, hermano, ¿qué murió cuando el hombre falló? ¿Qué murió cuando el hombre falló? El espíritu. El espíritu del hombre está muerto. Hermano, una persona que anda caminando allá afuera, mire, póngame atención aquí porque esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante para que nos conozcamos a nosotros mismos, para que nos examinemos a nosotros mismos. Los hombres que no conocen a Cristo, que caminan en el mundo, ¿están vivos o están muertos? Están muertos. ¿Muertos qué? Espiritualmente. ¿Qué parte de su ser está muerta? El espíritu. Entonces, hermanos, si ellos tienen muerto el espíritu, ¿se pueden conocer ellos mismos? No. Por eso es que es imposible que un hombre que no tiene a Cristo, que no ha sido resucitado, se pueda examinar él mismo. Usted ve que un hombre allá afuera no le parece mal lo que hace. Las personas roban y no tienen, hermano, mire, roban, se echan algo a la bolsa que no es de ellos y no tienen cargo de conciencia. Las personas, los hombres engañan a sus mujeres y se sienten orgullosos. Tienen 3, 4, 5 mujeres y para ellos eso es una raya más para el tigre. Las mujeres igual. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Y como el espíritu del hombre está muerto, es incapaz de examinarse a sí mismo. No va a reconocer ningún error en él. No lo reconocen. Igual las personas. Miren, las personas de afuera, hermano, pueden reconocer los errores de todo el mundo menos los de ellos. De sus familias. ¿Qué familia es la peor? La de aquel menos la de mía. ¿Qué hijos son los peores? Los de ellos, menos los míos. Así vive el mundo. ¿Cuál es el mejor país? El mío, menos el otro es el peor. Hermano, por eso se sienten orgullosos. Porque como su espíritu está muerto. Entonces solo los seres que han revivido, solo los seres que su espíritu revivió, tienen la capacidad de poderse examinar a sí mismos. Solo ellos. Sigamos leyendo. Dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino que dice ahí, el espíritu del hombre, ya vio, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién conoce las cosas de Dios? El espíritu de Dios. Oiga, el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu de ¿quién? Del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién, hermano? El Espíritu Santo, ¿verdad? Acomodando, ¿qué dice ahí, hermano? Lo espiritual ¿a qué? Pero ya se dio cuenta, lo espiritual minúscula a lo espiritual minúscula. Entonces mira, hermano, ahí dice, en el mundo existe una forma de enseñarle a ver a usted sus propios errores. La psicología, la filosofía. Porque aquí está hablando, cuando habla aquí, hermano, del hombre natural. Mira, sigamos leyendo porque aquí ya lo enseña. El 14.
Pero el hombre natural, ese hombre natural es el mismo que habíamos hablado, pero ahí habla de la mente, porque el hombre natural no percibe. ¿Con qué se percibe? Con la mente, con las cosas que son espirituales de Dios, porque para él que son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿qué? Pero ¿con qué espíritu? ¿Con qué espíritu? Ahí está, mire, minúscula, el espíritu que está vivo, el espíritu humano. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A qué voy? Ahí está diciendo claro, hermano. Otro tipo de hombre, el hombre entonces espiritual, el hombre natural, y leamos, porque estos tres hombres después me meto aquí. El capítulo 3, abajito, habla del tercer hombre. De manera que yo, tercer hombre, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a qué, como espirituales, oiga, ni como a naturales, sino como dice ahí, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire el 3, porque aún sois ¿qué? Carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas. Tres tipos de hombre la Biblia menciona: el natural, que tiene su espíritu muerto; el carnal, que es ya tiene espíritu vivo en él, pero es carnal, hombre carnal; y el espiritual. Tres tipos de hombres dice ahí: el carnal, el espiritual y el natural. Entonces mire, nosotros ya no podemos ser naturales, animales, ya no, porque ya Cristo está en nosotros. ¿Usted dijo que Cristo está en usted, sí o no? Entonces usted no puede ser natural, ya no. Solo dos cosas podemos ser nosotros: o espirituales o carnales. O espirituales o carnales. Así rápido, porque yo no quiero predicar de esto. ¿Cómo sé si soy carnal? ¿Cómo sé si soy un hombre carnal? Ya estoy vivo espiritualmente, pero soy carnal. ¿Cómo lo sé? Ahí lo dice Pablo. Vaya, leamos rapidito. De manera que, hermanos, no puedo hablarlos como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué significa ser carnal? Un inmaduro, pues. Un inmaduro. Se pone duro, hermano. Un inmaduro. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Aquí va, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos. ¿Qué otra cosa? Contiendas. ¿Qué otra cosa? Disensiones. No son carnales. O andáis como hombres espirituales. No. Entonces, un test rápido. ¿Cómo sé si soy carnal? ¿Usted es celoso? ¿Usted pelea con los hermanos? ¿Siembra divisiones entre su familia, entre sus hermanos? ¿Chismoso? Todo esto que hice aquí es carnal usted. Soy carnal yo. Soy inmaduro. Me ando enojando por todo. ¿Soy qué? Inmaduro. Soy inmaduro. El pastor me hizo una mala cara. Ya no voy. No me saluda. Inmaduro. Carnal. Ahí dice así. Pero yo no voy a predicar de eso. Yo iba a predicar de lo otro, que el tiempo se me está yendo rápido. Mire, volvamos arriba. Entonces, hermano, hay entre los tres hombres, vemos de que la Biblia dice que la mente, para examinarnos a nosotros mismos, no lo podemos hacer de una forma natural. ¿Está mal usted en su matrimonio? No lo puede hacer de manera natural, dice ahí. El hermano Martín y hermana de Jara tienen problemas en su matrimonio. Eso no es verdad, solo es un ejemplo. Yo sé que ustedes están como tortolitos de luna de miel. Tienen problemas en sus matrimonios. Tienen problemas, están peleando mucho. Ahí dice que no pueden venir y solucionar eso de una manera natural. Ahí dice que tienen que hacerlo de una manera espiritual. Entonces, ¿cómo sería irse ahí? Según la sabiduría del mundo. Entonces ellos, como tenemos problemas, vamos donde el psicólogo, vamos donde el consejero.
Y allá llegan donde el consejero. ¿Por qué están peleando? Se sientan ahí donde el consejero. Que el consejero, hermanos, de forma natural, con sabiduría del mundo, se va a sentar y los va a escuchar. ¿Y por qué están peleando? ¿Por qué? ¿Qué le cae mal de él a usted? Y empieza, y me cae mal que esto, y a usted qué le cae mal de ella. Me cae mal, miren, yo creo que entre ustedes ya no hay arreglo, mejor sepárense. O llega donde la comadre o el hermano va donde el compadre y el compadre le dice, mira, yo te dije que a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor. Yo te dije que mejor un par de cachetadas y a dormir. Y la sabiduría del mundo, hermano. Y empieza la sabiduría del mundo. Mi hermano, ¿qué consejo le van a dar a su hijo si su hijo llega con la maestra y le dice a la maestra, maestra, mire, tengo un problema? Sí, mi hijo. Su hijo es hombre. Y ya con el maestro dice, maestro, tengo un problema. Sí, hijo. Me siento, es que me gusta Diego, maestro. O es una niña y llega y le dice al maestro, maestro, me gusta Lucía. Me atrae. Y yo siento que está mal. ¿Qué cree que le van a aconsejar los maestros? ¿Qué cree que le van a aconsejar los maestros? Le van a decir, estás mal, necesitas una liberación. O necesitas, mira, eso es algo que no está bien. ¿Usted cree que eso le van a decir? ¿Qué le van a decir? Mira, pues, ya saben tus padres. No, porque mis padres son aleluya. Mis padres son anticuados. Y va a decir, bueno, entonces mira, lo primero que vamos a hacer es, vamos a prepararte, que te aceptes tú misma, acéptate tú misma. Eso es lo que eres. No pelees contra ti misma. Tienes que ser feliz. Acéptate, eso no está mal. Miremos la naturaleza. Vamos al pingüino, mira, el pingüino es atraído por sí mismo, de su mismo sexo. La ballena, miremos la ballena y ahí va la psicología, la naturaleza del hombre. Mira cómo se producen las células. Entre una célula no hay célula femenina o masculina. Cuando las células empiezan, las células eurocariotas, mira, se dividen entre sí y empieza la biología y empieza todo aquello y empiezan, sí, tiene razón. Y ya llegan a casa y cuando el papá le dice, la Biblia dice que está mal, vos no sabes nada. Sí, a mí ya me explicaron. La sabiduría del mundo. Por eso no busque consejo de su vida en el mundo con hombres naturales. Los hombres naturales, mira hermano, allá afuera pues hay inteligencia. La Biblia dice, y yo conozco gente inteligente, hermano. Afuera hay gente, hermano, más inteligente que todos nosotros. Juntos, con un IQ, con un nivel de inteligencia, hermano, de 160 más que Albert Einstein. Si les miden su nivel de IQ cuando hacen los exámenes, ¿verdad? Les sale 140, 160, 170, 200. Gente, hermano, capaz de, mire, hermano, desarman y hacen átomos atómicos y todo, hermano. Gente inteligente. Pero la Biblia dice, hermano, que Dios no le reveló lo espiritual a ese tipo de gente. Porque para ellos, lo de Dios que es para ellos, locura. No lo pueden entender. No lo pueden entender, hermano, aún así sea maestro con un doctorado, un PhD en la Universidad de Harvard. 7 doctorados puede tener, uno en biología, uno en psicología, uno en filosofía, uno en física atómica, uno en física astral, puede tener todos los doctorados del mundo. Para él, lo espiritual va a ser ¿qué? Locura. Y con todo ese tipo de inteligencia y de sabiduría, es un hombre natural, porque su espíritu está ¿qué? Muerto. Muerto. Y la Biblia dice ahí entonces, hermano, que los que el espíritu vino sobre ellos, esos pueden discernir las cosas de Dios, porque el espíritu ya vivo en uno, pues le da la capacidad a usted, amado hermano, de recibir ¿qué? La mente de Cristo. Entonces, hermano, usted tiene que buscar ¿dónde la sabiduría de Dios? ¿En lo natural o en lo espiritual? En lo espiritual. ¿A quién va a buscar usted entonces? A lo espiritual. Sí. A su pastor, a su líder.
Sus hijos, hermano, tráiganlos a que hablen. Si aquí hay gente sabia, capacitada, espiritual. Usted tiene problemas con sus hijos. Hay gente que Dios ha levantado en su matrimonio. Hay gente que espiritual, que tiene la mente de Cristo. No crea que el pastor le va a aconsejar a usted, hermano, algo erróneo, ¿verdad? Que totalmente fuera de sí, no. Ni los hermanos. Conforme a la escritura, a la mente de quién? De Cristo. Mire, rápido, porque ya se me fue el tiempo. Mire. Entonces, hermano, vimos aquí que existen este tipo de hombres, ¿verdad? El natural, el espiritual, todo. Pero mire, hermano, porque con esto voy a terminar. Para crecer espiritualmente, para que ese hombre espiritual, hermano, hay fuentes espirituales, físicas. Porque primero, ¿qué dice la Biblia que es? Lo físico y después lo espiritual. Lo natural primero y después, ¿qué dice que es? Lo espiritual. Entonces, mire, hermano, hay puentes. Nosotros somos seres físicos y espirituales. ¿Y ahorita en qué mundo vivimos? ¿En el mundo espiritual o en el mundo físico? En el mundo físico. Usted ahorita, por muy espiritual que yo sea, yo ahorita vivo en el físico. Por eso todavía hago cosas malas. Por eso el apóstol Pablo dice, yo todavía vivo en la carne, porque lo que yo quiero no lo hago. Corintios 8, ¿verdad? Romanos 8, 7. Entonces el apóstol Pablo dice, todavía vivimos en este mundo. Entonces mira, a lo que voy es, hay puentes físicos que Dios los dejó ahí para que nos lleven a lo espiritual y podamos crecer espiritualmente y empezar nosotros a examinarnos a nosotros. Voy rápido, porque voy a terminar con uno que le quería enseñar. Número 1, las ofrendas. Cuando lee Filipenses 4:18, que no lo vamos a leer, solo le voy a dar así rápido. Las ofrendas son algo físico que Dios lo convierte en espiritual. ¿Dónde lo convierte en espiritual? Lo físico. ¿Qué da usted, hermano? $20, $1, $100, $15. ¿Y dónde lo echa? Aquí. Dice Hebreos, ciertamente aquí los que lo reciben son hombres, o sea, es físico. Pero ¿qué se hace cuando ya se ora por ello? Espiritual. Entonces es una manera de recibir bendición. ¿Qué echa aquí usted, hermano? Dinero. Dígalo sin miedo. ¿Qué echa usted aquí? Dinero. Dinero. ¿Y el dinero es físico, sí o no? Sí. Entonces, si usted quiere tener bendición, que bendición espiritual, pero que en esa área económica, ¿qué va a sembrar? Dígalo sin miedo. Es que mire, como la teología de la prosperidad ha hecho mucho daño, ya nos da miedo hablar de eso, ¿verdad? Pero por eso Pablo dice, mire, hermano, si usted quiere ser bendecido económicamente, porque lo económico se vuelve en lo espiritual y se manifiesta nuevamente ya purificado en lo físico. Si usted quiere ser bendecido económicamente, dé al reino. Dé al reino. Por eso el Señor dejó los diezmos y las ofrendas. No hay un hermano que ofrende y que diezme que pase necesidad. No hay. Dice el Salmo, no sé qué Salmo es, pero dice un Salmo que en el día de la prueba el Señor abrirá los bancos celestiales y se acordará de tus necesidades. Entonces, mire, ahorita se van a decir, ya. No se preocupe que después, ahorita voy a terminar orando por la ofrenda otra vez. No, entonces mire, la ofrenda es física, pero se mueve también en el mundo espiritual. Y por eso la Biblia dice, reprenderá al devorador por ustedes. Y hay muchos pasajes, este está bien claro, Filipenses 4:18, pero ese no, pero de cada uno de estos podemos sacar una prédica entera. Pero yo no me quería enfocar en eso. Me tardé mucho, como le dije, le hice mucho énfasis a ese versículo de examinarnos a nosotros mismos. Creo que me tendría que haber examinado yo mismo para no tardarme tanto. Perdón. El aceite, Santiago 5:14. Tampoco lo lea. El aceite de la unción. El aceite es algo físico. ¿Dónde está el aceite? Aquí lo vi yo. Por aquí está. Aquí está. Ok, el aceite es físico. Pero en Santiago dice, amado hermano, que el que esté enfermo llame a los ancianos
¿Y qué dice que hagan con él? ¿Con qué lo van a ungir, dice ahí? ¿Con qué? Esto lo vemos en la historia de la iglesia, hermano. Yo no sé por qué la gente hoy en día se deja engañar tantas cosas. Léanse la historia de la iglesia y va a ver que siempre la iglesia ha ungido a los enfermos con aceite. Antes de bautizarse los ungían con aceite. Siempre uno lo ve, hermano, en toda la historia de la iglesia, cómo ungían a los enfermos con aceite. Los ancianos. Entonces, esto es físico, pero es un puente, ¿qué? Espiritual. Un puente espiritual. Otro, rápido, porque me digo, mira, cada una de esas puede ser una enseñanza bien linda. Otro, el bautismo. Primera de Pedro 3, del 2. Primera de Pedro 3, 20, 21. No lo vamos a leer, solo se lo voy a decir. Ahí habla, hermano, que dice que las aguas. El Señor dice que purificó al mundo antiguo por las aguas. Y dice Pedro, y cuando venimos ahora al bautismo, nuestros pecados son borrados, dice. Pero ahí mismo aclara, no por el agua, dice. Pero sí el agua sirve como ese puente espiritual, dice. Por eso, mire, hermano, usted no se puede bautizar en arena. Ni se puede bautizar en jugo de uva. Ni se puede bautizar en Coca-Cola. ¿En qué se tiene que bautizar usted? ¿En qué? Porque el agua es ese puente físico. Es lo material que el Señor dejó en el mundo físico para que haga ese acto espiritual. Para que haga ese acto espiritual. Y ese acto espiritual, y ahí dice mire, ahí está para qué es cada acto. Por eso le digo que cada una de estas es una enseñanza lindísima. Bautismo. El otro, 1 Corintios 10, 16, el pan y el vino. Ese está bien claro, hermano. Dice esa cita de 1 Corintios 10, 16, bien claro. Que cuando comemos el pan y el vino, ¿qué comemos, hermano? Cuando comemos el pan, ¿qué comemos? Cuando comemos el pan físico, ¿en qué se convierte? En el cuerpo, espiritualmente. Y cuando tomamos la copa, ¿en qué se convierte? En la sangre. Hermano, usted puede, mire, hermano, por eso los elementos son muy importantes. Porque cada cosa que el Señor dejó no podemos cambiarla. Ni el agua en el bautismo, ni la ofrenda que dejó, los elementos, ni el pan, ni el vino. Porque ya el Señor dejó cosas físicas que van a tener un papel, ¿qué? Espiritual. Y la Santa Cena, hermano, qué linda. Mire, este mensaje lo tenía yo para la Santa Cena. Y me iba a enfocar aquí en el pan y el vino y ahí le íbamos a dar para adentro. Pero como yo me quería hoy enfocar en este otro. Pero el tiempo se me fue. Pero solo se lo voy a dar porque esto es lindo. Otra. Mundo físico que el Señor dejó para crecer espiritualmente. Segunda de Timoteo, ese leámoslo, porque con esta es la que quería tocar, pero el tiempo se me fue, pero solo la vamos a leer. Segunda de Corintios 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Mira, una cosa del mundo físico para crecer en el mundo espiritual. ¿Alguien lo tiene ahí? Pero que me lo lea porque no lo hallo aquí. Segunda de Timoteo 1:6. Ok, hermano, ¿por qué? ¿Qué fue el fuego de Dios? Pero ¿qué instrumento o qué puente físico usó el Señor? Las manos. ¿Las manos de quién? Del apóstol Pablo. Entonces, mire, ya se dio cuenta que tenemos aquí. ¿Qué tiene usted? Que puede y tiene un gran poder espiritual. Sus manos. Sus manos, hermano. Y aquí, miren, hay un montón de pasajes para eso que yo los tengo todos ahí, pero como el tiempo se nos fue. Pero ahí ese está bien claro. Mire, hermano, nosotros tenemos un gran poder para poder seguir creciendo y edificándonos espiritualmente los unos a los otros. Las manos. Y eso es algo que nosotros, hermano, hemos descuidado tanto hoy en día. Mire, hermano, cuando venimos a la iglesia, nos hemos olvidado tanto, hermano. Dice, y ahí, hermano, va enfatizado, cuando usted lee Hechos, capítulo, todo el libro de Hechos, habla más, hermano, de que ellos llegaban, oraban, pero después de orar, ¿qué hacían? Les imponían, ¿qué dice ahí? Las manos.
Oraban, les imponían las manos. Oraban, les imponían las manos. Oraban y les imponían las manos. ¿Para qué? Para que viniera ¿qué? El Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? ¿Y qué dice? Cuando unge con aceite, ¿con qué unge, hermano? Con las manos. Cuando da con la ofrenda, ¿con qué la da? Con las manos. Mira, hermano, hay algo que como iglesia hemos descuidado mucho y es bendecirnos los unos a los otros. Hemos agarrado la iglesia, hermano, solo como un club social, donde nos venimos, nos reunimos, cantamos y nos vamos. Y nos olvidamos, hermano, de la necesidad que el hermano tiene espiritualmente. Y nosotros tenemos un alma muy linda para poderlo bendecir. Mire, hermano, ¿cuándo fue la última vez? Hermana Roseli, ¿cuándo fue la última vez que alguien oró por usted y le impuso sus manos? Pero que no haya sido que usted haya pasado al frente. No se acuerda. ¿Y por usted no? No se acuerda, hermano. ¿Y cuándo fue la última vez que usted lo hizo? Tampoco me acuerdo, digamos. Y los que, hermano, mire, y los que sirven. Mire, no quiero, mire, hermano, como le digo, yo estoy muy cuidadoso porque a mí no me gusta faltarle respeto a nadie. A nadie. Pero ¿sabe usted, hermano, qué hacían los diáconos cuál era uno de los trabajos de los diáconos en la iglesia primitiva? ¿Sabe cuál era? Orar por los hermanos, y eso hacían los diáconos. Y los ancianos eso hacían. Los diáconos de los ancianos, ese era su trabajo, orar por los hermanos. Los ungían, dice ahí, cuando uno empieza a ver cómo se desarrolló la iglesia y la liturgia que hacían, uno mira eso, los ancianos y los diáconos no se sentaban, no estaban solo parados para regañar a la gente, no, ese no era su trabajo. Su trabajo era orar por los hermanos. El trabajo mío, hermano, es ese. Es orar por mi hermana. Orar por mi hermano Emiliano. Cuando luego lo veo necesitado, pero cuando lo miro, hermano, que cante, ni se metió, no. Hermano, qué rico es cuando le imponen las manos a uno alguien que está lleno del Espíritu Santo. Qué lindo es. Mi hermano, yo he venido despedazado a la iglesia, hermano. Yo he venido, hermano, debilitado. Cuando he estado en momentos bien difíciles, hermano. Mi hermano, cuando yo he vivido momentos de salud fuertes de mi esposa, mal económicamente, mal, hermano, realmente mal, y he venido a la iglesia. Yo he venido, hermano, deseando tanto que a alguien el Señor le revele el solo llegar y ponerme sus manos. O tan solo que me abrace y me diga: Dios te amo. Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Dale fuerza, Señor. Ayúdalo. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. No juzgarlo. No. Porque no vino. Porque no viene. Tan débil que es. Y tanto que predica. Y ve cómo reacciona. Eso no. Si para eso no nos llamó el Señor. Por eso el que ora primero se examina ¿a qué? A sí mismo. Y si hemos crecido espiritualmente, vamos a tener ese don de poder llegar donde mi hermana y que ella sienta que su dolor es mi dolor, que su tristeza es mi tristeza, y poder decirle: hermana, yo estoy con usted, me duele, pero Dios nos da la fuerza. Por eso la Biblia dice: llorar con los que lloran.
si nos examinamos a nosotros mismos, hermano, y estamos llenos del Espíritu, qué bendición es esta. Qué lindo. Yo he venido así, hermano, yo no sé, pero en tanta de esa necesidad, porque mi hermano, hermano, yo he venido rogándole a Dios que alguien, hermano, mire, no tenga miedo, hombre. A veces nosotros tenemos miedo, decimos, ¿cómo voy a orar yo por el hermano? ¿Cómo, hermano? Si uno está muriéndose, que necesita que el Espíritu de Dios lo fortalezca. Todos, todos. ¿Cómo voy a orar yo por el pastor? ¿Cómo voy a llegar y orar por él? Hágalo. Hágalo, hermano. Y qué mejor que en la iglesia, si para eso es la iglesia. ¿Qué hay cuando os congregáis? Mi hermano, yo me recuerdo de un hermano que había entendido eso tan bonito, hermano. Yo me recuerdo que yo tenía como unos, tal vez no había llegado como unos, los últimos 4 servicios, me recuerdo a la iglesia, a una iglesia. Y ese hermano, mire, hermano, a mí me agarró una infección bien fuerte en la garganta, pero fuerte, hermano, una infección bien fuerte. Y estaba tetraciclina y no había ido porque me dolía mucho. Y me recuerdo que el día que decidí ir a la iglesia no hablé, hermano, con nadie porque me dolía mucho y me sentí hasta atrás. Y entonces, hermano, cuando terminó el culto, me salí, pero ese hermano, no sé, tal vez él se había dado cuenta que yo no había llegado a la iglesia los últimos 4 cultos. Y salió corriendo, hermano, y me alcanzó por la esquina. Y ese hermano, cuando me alcanzó por la esquina, me dijo, hermano Rudy, me dijo, siervo, me dijo, no está bien, ¿verdad? Me dijo, porque usted no se comporta así. Yo le dije, es que estaba bien malo de la garganta. Y me dijo, hermano, me dijo, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, tú nos diste a nosotros, Padre, la autoridad. Y empezó a orar por mí ahí, hermano, en la pura esquina donde toda la gente pasa y se mueve. Mi hermano, yo no le estoy mintiendo. Me fui sin dolor de garganta. Me fui sin dolor de garganta. Y yo dije, Dios mío, si hubiera venido el primer día y este hermano hubiera orado por mí, me hubiera ahorrado todas las tetraciclinas que me tomé. ¿Usted duda que Dios le puede usar a usted, hermano? Si Dios a usted le ha dado el Espíritu Santo, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Usted puede bendecir a su hermano y usted me puede bendecir a mí. Esto era lo que, mire, tanto que me tardé para llegar a esto, ¿verdad? Ya era lo que yo quería llegar.